Buenos días a todos y a todas en este cuarto domingo de confinamiento en el que no podemos reunirnos en nuestras iglesias y no podemos vernos ni juntarnos físicamente, pero vamos a reunirnos alrededor de la palabra del Señor. Vamos a hacer una pequeña reflexión en la que yo os invito que vayáis adelantando y busquéis el Salmo 27. Esta situación que estamos pasando ahora mismo, esta situación de alarma sanitaria, hay una cosa que ha conseguido y es como un ecualizador. Ha equilibrado absolutamente a todo el planeta. Aquellas personas, aquellos países, aquellas sociedades que pensaban que eran inmunes a casi todo, de pronto nos damos cuenta que no hay ni ricos ni pobres, no hay ni varón ni mujer, no hay distinción entre culturas, ni entre gente inteligente y gente que pueda no serlo. Todo el mundo puede enfermar. O todo el mundo puede tener una persona querida que está enfermando. Y hay un miedo, o una tristeza, o una angustia. Entonces nos estamos sintiendo débiles. Si alguien se creía fuerte, ahora se da cuenta de que no lo es. Si alguien creía que tenía absolutamente todo controlado, todo bajo control, que todos los días eran similares y que el día de mañana será exactamente igual al de hoy, creo que ya se ha dado cuenta, ya nos hemos dado cuenta de que no es así. No tenemos absolutamente nada bajo nuestro control, aunque a veces nos lo parezca. Este pensamiento, esta reflexión sobre lo de ser débiles, me vino a la cabeza hace no demasiado. En esta situación, en casa, estamos viendo algunas series de televisión y hay una en la que es una serie de intriga, de misterio. Y en uno de los capítulos aparece un personaje secundario, es una mujer, que es tremendamente inteligente, es muy buena en algunas áreas, pero también es muy frágil. Y es un personaje que cae simpático enseguida, no solamente porque sea frágil, sino porque reconoce que es frágil. Lo que yo propongo ahora es la siguiente paradoja. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. En un mundo en donde lo fuerte, las personas con un carácter fuerte, con una personalidad fuerte, con fuerza física, con fuerza económica, con poder, son muy consideradas, son personas incluso admiradas, en contraposición a las personas débiles, de carácter débil, de salud débil, con una mente débil. Las personas fuertes son muy consideradas y las personas débiles son o bien ignoradas o bien aplastadas. Esta sociedad no quiere ser débil, quiere ser fuerte. ¿Qué sentido tiene decir entonces que cuando soy débil, entonces soy fuerte? Pues no nos lo perdamos. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, dice exactamente esto. La primera parte del versículo 9 es tremendamente conocida, cuando dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que no recordamos con tanta facilidad es lo que viene después. Dice el apóstol, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para el que poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cristo, Dios, es el que me da la fuerza. Él y no otro. Mientras yo confíe en mis propias habilidades, en mis propias fuerzas, pues voy listo, porque son limitadas, porque se acaban, porque una enfermedad puede acabar con casi todo, un bicho pequeñito, o una situación inesperada. Sin embargo, refugiarse en Dios es lo mejor que podemos hacer. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. De modo que en este texto que hemos leído en Primera de Corintios, resulta que el Señor ha escogido a lo vil y a lo menospreciado del mundo, a lo que prácticamente no es, a lo más débil. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios. Para que quede claro que cuando sucede algo, sucede por su mano, no por la nuestra. ¿Os imagináis poder construir un barco con una sierra sin dientes y con un destornillador que sea totalmente redondo y que no pueda agarrar absolutamente nada? El que consiga hacer un barco con herramientas como esas ya puede ser buen carpintero. Pues Dios hace eso con nosotros. Somos herramientas bastante pobres y con nosotros Dios puede hacer maravillas, pero no porque nosotros seamos fuertes o maravillosos, sino porque el fuerte y maravilloso es Él, si nos dejamos en sus manos. En eso consiste esa fortaleza de la cual habla Pablo, que viene cuando soy débil. No es el mero hecho de ser débil, sino de ir con esa debilidad a Dios y decir, Señor, aquí estoy, esto es lo que tengo, absolutamente nada, y esto es lo que soy, nada tampoco. Pero Dios recoge a todo el que se acerca a Él. No tenemos nada de lo que podamos enorgullecernos en realidad. Bueno, una cosa sí, hay algo en lo que sí podemos enorgullecernos. Jeremías 9, versículos 23-24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabase en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. De modo que en esto consiste, no en la sabiduría o en la fuerza o en lo que sea que tengamos. En ninguna de estas cosas nos podemos sentir, ni debemos sentir orgullosos, nos enseña la palabra del Señor. Si hay que enorgullecerse de algo, si hay que sentirse satisfecho con algo, es con conocer y entender a Dios. Pero no de una forma intelectual, sino vivencial. En el Salmo 27, que hemos nombrado al principio, en el Salmo 27, en los primeros 6 versículos, vamos a entender esto muy bien. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿A quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondré en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. En el Salmo 27, escrito por el rey David, un rey que, como todos sabemos, tuvo una vida muy intensa y tenía muchos frentes abiertos y tuvo situaciones muy difíciles, muy peligrosas, muy tristes en ocasiones. Este rey David es el que escribió este salmo y ahí habla de que su tranquilidad está en confiar en Dios, en confiar en el Señor. Habla de Él como su roca. Lo único que anhela es estar en su tienda, en su tabernáculo. Cuando hablan estos versículos de la protección de Dios, lo hace de una forma que me recuerda a la sensación que teníamos cuando éramos pequeños. Los que son pequeños todavía lo pueden experimentar. ¿Os acordáis cuando hacíamos algún castillo
o algún refugio con cartones o con sábanas, esa sensación de protección, estoy cobijado. O cuando estábamos con el papá o la mamá, sabiendo que con ellos estábamos seguros. Esa es la tranquilidad, la paz que tiene el rey David en medio de un mundo que es tan peligroso, un mundo tan fuerte. No es el hecho de ser débil lo que nos hace automáticamente fuertes. Es el hecho de buscar refugio en Dios. Y aquí es donde se pone en marcha la fe y la confianza en quien hace las promesas. Esta confianza de la que habla el rey David no es porque tengo un problema, lo estoy compartiendo con Dios y ya estoy viendo cómo viene por el camino la solución. Leamos el versículo 13 de este Salmo 27, que dice lo siguiente. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Esta actitud me recuerda a la de Job, cuando dice aquello de yo sé que mi Redentor vive. No lo está diciendo cuando ya Dios ha restaurado e incluso mejorado su situación primera. Ese yo sé que mi Redentor vive lo está diciendo en medio de su valle, cuando no ha visto la luz al final del túnel. Este no desmayar, este confiar y estar seguro y sentirse protegido es porque tengo fe y creo en la persona que ha hecho las promesas, en Dios. De modo que cuando nos sintamos débiles, cuando sentimos que las fuerzas nos fallan, cuando sentimos que el mundo es un lugar peligroso, agresivo, cuando sentimos que nuestro entorno no es seguro, el que sea, quizá la familia, la sociedad, el trabajo, la situación de salud, la económica, da igual. Incluso la espiritual, cuando a veces sentimos que nosotros somos débiles espiritualmente, entonces es cuando podemos acudir a Dios. No desmayar para el rey David era creer que iba a ver la mano del Señor, confiar en Él, en que lo iba a hacer. Soy fuerte cuando soy débil delante del Señor, cuando voy a Él, cuando le digo, Señor, me siento así, no entiendo, no sé por qué sucede esto, no sé qué va a ser de mí, o de esta persona, o de mi familia, o de mi trabajo, pero entiendo que tú estás ahí, que tú eres la roca. Es entender que Dios es un Padre bueno, que Dios es bueno siempre. Nuestra mayor debilidad, la que podía llevarnos a la muerte eterna, Dios ya hizo provisión para que no la tuviéramos. En Romanos 5 dice que cuando éramos débiles, en su momento, Cristo murió por los pecadores. Si esto ya está hecho, solo nos queda acudir a Él. Si la mayor debilidad fue solventada con el mayor de los sacrificios, lo demás, para Dios, es pan comido. Solo nos queda, solo tenemos que acudir a Él y mostrarle nuestra debilidad. Recordar y reconocer la verdad de las palabras de Jesús en Juan 15, cuando nos decía, separados de mí, nada podéis hacer. En conclusión, la única forma de ser realmente fuertes es ir a Dios y reconocer que somos débiles y descansar en Él y confiar en Él y en su palabra y en que es un Padre bueno y que todo lo que ocurre por un propósito bueno, que no siempre lo vamos a entender, que cuando alguien nos pregunte ¿y por qué Dios hace esto?, tenemos que reconocer que no siempre tendremos la respuesta, pero conocemos a nuestro Padre y podemos decir yo sé que mi Redentor vive. Os quiero dejar a vosotros y a mí mismo, en esta situación tan extraña que estamos viviendo, el último versículo del Salmo 27. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor.